La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Soy el doctor Mario Cruz Cruz, profesor investigador del área académica de Comercio Exterior de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión, la conferencia que voy a presentar la he titulado Retos de los países para reducir la pobreza. Está compuesta de tres grandes apartados. El primero de ellos aborda indicadores de pobreza en México y en el estado de Hidalgo. En segundo lugar, hacemos una vinculación entre los indicadores de pobreza con el tema de la pandemia por el COVID-19. Y en tercer lugar, hacemos una reflexión en materia de sugerencias de diseño de política pública para el combate a la pobreza que en estos momentos hacen parte de nuestra Feria Universitaria del Libro en su principal temática. En 2020, la organización México ¿Cómo vamos? Presentó su Índice de Progreso Social 2020, el cual analiza 55 variables sociodemográficas divididas en tres grandes apartados: necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades. Los resultados para el caso del estado de Hidalgo revelan una fallida estrategia por parte de las instituciones públicas para poder superar la pobreza, la marginación y fortalecer el desarrollo económico sostenible de la ciudadanía. Hidalgo ocupó el triste lugar número 27 de los estados con menor índice de progreso social, y está dentro de las 6 entidades peor evaluadas en este rubro. La entidad obtuvo un puntaje de 64.5, muy por debajo de la media nacional, que calculan en el 67.2 en términos del puntaje señalado por esta organización. Las entidades que acompañan a nuestro estado en esta gran tragedia son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, que coincidentemente son también las más pobres de nuestro país. En este mismo índice de progreso social se destaca que Hidalgo está dentro de las 11 entidades donde la ciudadanía tiene problemas para recibir alimentos. De igual forma, hay carencias en servicios médicos y básicos, además de que tiene las peores calificaciones para proveer estos servicios. Estos indicadores nos llevan a una serie de reflexiones que no solamente ocurren en el estado de Hidalgo. Recordemos que el INEGI y el Coneval señalan que entre 2018 y 2020 la pobreza se ha incrementado. En 2018 se reportaban 51.9 millones de pobres en México, mientras que para 2020 esta cifra creció a 55.7 millones de pobres. Aunado a estos indicadores de pobreza, destaca el problema de desempeño en términos macroeconómicos de nuestro país.
La economía mexicana ha decrecido en un 17%, lo cual significa un deterioro en los indicadores macroeconómicos asociados a la caída del Producto Interno Bruto, la balanza de pagos, el tipo de cambio, la inversión extranjera directa y desde luego el empleo. En este aspecto, quizá la excepción en términos de los sectores económicos la tuvo el sector automotriz, que más o menos ha tenido una ruta creciente en sus indicadores, pero que no será suficiente para poder sostener las grandes problemáticas en los demás sectores económicos, ¿no? En ese sentido, creo que es un problema que el Ejecutivo tiene que tener en claridad a efecto de fortalecer este sector, pero no debe de descuidarse el resto. Otro elemento que viene a esta reflexión, y estamos ya en el segundo momento de esta presentación, tiene que ver con el tema de la educación. Si ya traíamos una serie de deterioros en términos educativos, la pandemia evidenció serias problemáticas y particularmente en materia de las tecnologías de la información y la comunicación. Por un lado, no todo el sector educativo tiene acceso a estas tecnologías y además el espectro de la Internet no es lo suficientemente robusto para asegurar una buena conectividad. Entonces, es otro elemento que se tiene que señalar a efecto de que podamos resarcir esta problemática en virtud de que sin educación no hay desarrollo. Es una premisa que lo saben bien los países desarrollados, que un país que produce conocimiento, ciencia, tecnología de vanguardia, perdón, puede asegurar pues justamente su soberanía en varios terrenos. La alimentaria es uno de ellos. Aquel país que no logre solventar sus necesidades básicas difícilmente entrará en un plano de competitividad en otros campos. Por otro lado, no podemos aislar esta charla que estamos comentando de un aspecto fundamental. Somos un país que no está aislado, ¿no?, del resto del mundo. Somos una nación que está interconectada mediante diferentes mecanismos con el mundo. Debemos de tener claro que estamos en una lógica del capitalismo donde la importancia que reviste la humanidad está en segundo término, en tanto que a esta le asegure una ganancia. La ganancia está en el plano y en la meta y en la ruta de los grandes organismos que ordenan el mundo. Y me refiero particularmente a las grandes corporaciones transnacionales, ¿no?, donde son ellas las que estructuran la visión del mundo, donde son ellas las que innovan a partir de generar una ganancia. No hay una ciencia, no hay un desarrollo que busque beneficiar a la humanidad entera, si no está de por medio la ganancia. En ese sentido, creo que tenemos que tener claridad del papel que juegan las universidades, los investigadores, los que recreamos el campo del conocimiento, en el sentido de que hace falta desarrollar estrategias que permitan asegurar que se van a revertir estas grandes problemáticas que estamos señalando con el tema de la pobreza. Particularmente creemos que la educación es
uno de las mejores estrategias para la movilidad social. Muchas personas no tendrían la posibilidad de permear en la escala social si no es a través de la educación, ¿no? La educación nos abre a otras posibilidades, a otras interpretaciones del mundo y en ese sentido es importante una política pública a nivel global que permita asegurar que todos accedan a la universidad para formar profesionales con sentido humano, con sentido ético. También creo que es importante destacar que con el tema de la pandemia se han agudizado una serie de problemáticas como lo es el tema de la corrupción y de la inseguridad. Esta pandemia ha mostrado una cara, un rostro humano en el sentido de la sensibilidad que ha gestado entre las comunidades, pero también ha evidenciado una situación cada vez mucho más recurrente y que es la violencia, ¿no? El hecho de que las personas no accedan a los servicios básicos, a los satisfactores primarios para satisfacer la necesidad de alimento, de casa, vestido, está gestando dinámicas complejas que apuntan a la gestación de problemáticas sociales, a revueltas sociales, pero sobre todo a la gestación de crisis que pueden derivar en violencia sistémica si no se aseguran las condiciones para poder solventar de estos satisfactores que acabamos de señalar. En ese sentido, vamos cerrando nuestro comentario. Número uno, es importante identificar el origen de la pobreza, hacer diagnósticos puntuales para saber y tipificar qué tipo de pobreza es la que se padece, porque a partir de diagnósticos científicos podemos generar estrategias ad hoc a la naturaleza de la misma. Dos, es importante fortalecer el servicio público, como ya lo señalamos. Si no se profesionaliza el servicio público, estaremos dando, si se me permite el término, palos de ciegos, donde no hay una visión clara de lo que debemos de hacer y cómo debemos de ejecutarlo, ¿no? Para eso las metodologías científicas son importantes. Tres, y el tema de la pandemia está demostrando que la humanidad está cayendo en una ruptura bajo otro esquema, bajo otro paradigma. En ese sentido, todos los sectores sociales tendrán que readecuar su rol. Y en ese sentido, la función pública tiene que generar estrategias para poder llegar a todas las sociedades. Lo mismo pasa en las universidades y en general en en las instituciones de educación, ¿no? Saber construir conocimiento bajo esta contingencia. En ese sentido, si tenemos clara esta parte, podemos gestar acciones de manera asertiva si estamos en este contexto, con estas condiciones, tenemos que ser lo suficientemente resilientes para poder transformar. De lo contrario, cada vez más estaremos frente a una situación de rezago en materia educativa, en materia científica y como hemos dicho, la construcción de ciencia y tecnología es un asunto de seguridad nacional para todos los países. Esto lo saben los países desarrollados. Y finalmente, estamos transitando
a la identificación de nuevos patrones de consumo, o mejor dicho, nos estamos dando cuenta por primera vez a nivel masivo de que tenemos que readecuar nuestros patrones de consumo. La humanidad ha enfermado a partir del uso de sustancias, de alimentos que degradan al ser humano y a la naturaleza en general en el largo plazo. Muchas enfermedades crónicas han sido generadas por estos productos chatarra y creo que la pandemia nos está mostrando que si tuviéramos otro tipo de patrones de consumo, seguramente estaríamos enfrentando la enfermedad con otras condiciones, con otras capacidades y creo que está llevando a la humanidad a una reflexión a de que debe de transformar sus hábitos de consumo mucho más amigables con el medio ambiente y tenemos que avanzar a ese tipo de propuestas. Eh, en términos generales, es importante también abordar el campo de lo académico, el campo de lo científico. Nos está reconfigurando esta pandemia y desde la universidad tenemos una deuda con el combate a la pobreza a partir de generar ciudadanía crítica, profesionales conscientes y contextualizados, ¿no? Contextualizados con esta situación que está afectando a la humanidad entera y que no podemos ser indiferentes frente a lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias por su atención y espero sus comentarios a esta charla sobre pobreza y su vinculación con la pandemia.